Bienvenidos amigos, yo soy Richard Casanova y este es su programa Construyen País, un espacio para conversar los problemas cotidianos de la ciudad, para hablar de infraestructura y servicios, para conversar sobre el medio ambiente y el desarrollo, en fin, para abordar los problemas fundamentales del país y aportar soluciones. Hoy tenemos a un invitado verdaderamente especial, un invitado de lujo. Es toda una autoridad en materia urbanística, el arquitecto, profesor universitario Oscar Olinto Camacho. Oscar Olinto Camacho inició su carrera como docente en el año 1968. Ha formado muchísimas generaciones de colegas en Venezuela y aún hoy está ejerciendo la docencia en la Universidad Simón Bolívar, vinculado a la Escuela de Urbanismo, al Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Simón Bolívar. Precisamente, profesor Oscar Olinto Camacho, nosotros queremos conversar con usted, empezar esta conversación hablando de la ciudad en el estado en que se encuentra, fundamentalmente los sectores populares. En Venezuela se estima que un 70-80% de los venezolanos viven en sectores populares, lo que normalmente se conoce como barrios, y la problemática es tal que pareciera necesaria una intervención de carácter especial por parte del Estado. Y toda vez que usted formó parte del equipo de consolidación de barrios que venía trabajando en Venezuela en un momento dado en el país con importantes resultados, yo quería conocer su opinión sobre esta situación. ¿Tiene pertinencia hoy la convocatoria a diversos sectores y construir alguna instancia para desarrollar un proceso de habilitación de barrios, de consolidación de barrios? Bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la primera pregunta vinculada a ese tema es un tema bien importante, porque los barrios han sido históricamente el grupo social excluido, ¿no?, de la sociedad, que forman parte de la ciudad, porque no es que están fuera de la ciudad, ni que son otra ciudad, sino es que hay una sola ciudad que excluye, que no agrega, sino desagrega. Por lo tanto, esa sociedad excluyente genera espacio en la ciudad excluyente. Y entre esos espacios excluyentes ha sido históricamente, de la década del 40 para acá, los barrios. Han sido sectores que han resuelto su problema de vivienda sin el de infraestructura por ellos mismos, en una arquitectura, una construcción progresiva que va mejorando cada vez con un gran esfuerzo espartano de ellos. Es decir, el gran problema que se presentó es que los habitantes de los barrios han tenido que enfrentar, por una gran cantidad de problemas muy puntuales, la situación de su sobrevivencia y ciudadanía. Ahora, esto históricamente ha tenido una serie de intervenciones, desde la propuesta del año 47 de un grupo de notables arquitectos donde consideraron, Martínez Olavarría, Lafé, Julián Ferri, consideraron que los barrios no eran arrabales porque mejoraban, eso hace ya 70 y tantos años, y le propusieron a Pérez Jiménez que el programa de los superbloques no era adecuado, sino que había que paralelamente ir habilitando las tierras. Ellos lo llamaban los programas de mejoramiento de barrios. Ese informe le presentó al gobernador Pacaní, y el gobernador Pacaní no se plegó o no lo entendió o no quiso contrariar a Pérez Jiménez, porque Pérez Jiménez en ese mismo momento estaba declarándole la guerra al rancho con los superbloques. Bueno, ¿qué resultó? Que se hicieron el 23 de enero, pero a los 2 años de caer Pérez Jiménez había más población en los alrededores del 23 de enero de invasiones que lo que había. O sea, esa no era la solución, como dijeron. Después vino un programa de equipamiento de barrio del Banco Obrero dirigido por la profesora Teolinda Bolívar, que también se frustró por razones políticas cuando el gobierno de Caldera. Y el tercer programa interesantísimo, que nos dio expectativas a todos en el país, fue el programa que inició el presidente Chávez. Fue un programa donde todos aspiramos que se iba a cumplir, porque no eran programas puntuales, sino un gran programa nacional. Lamentablemente fue una experiencia perdida totalmente, porque Chávez comenzó bien su idea de la vivienda y los barrios, pero se dejó influir mucho por el mito militarista.
Es decir, los militares son los que resuelven los problemas, los que son los adalid de la innovación, y confío en ellos. Sí, de acuerdo a las propuestas del ministro, de Krughofer, todo ese grupo de militares que le dieron a Chávez, no, los académicos no tienen por qué estar haciendo esa propuesta, porque eso no va a terminar nunca. Hay que construir vivienda en los barrios. Total que eso resultó un desastre, inclusive desde el punto de vista de honestidad del manejo, estuvieron cuestionados. El general Krughofer estuvo con expedientes muy fuertes, varios otros generales. Entonces, ese programa que salió de la academia, dirigido por la profesora Josefina Baldós y Federico Villanueva, se frustró. Es decir, una buena intención, pero frustrada totalmente. Entonces, ¿quiénes pagaron ese error? Ese error de creer en los militares como los adalid y los resuelven todo. Casi una visión demiúrgica que tenía Chávez de los militares y que hoy en día la siguen teniendo. Eso no se ha perdido, todo lo contrario. Esa visión demiúrgica de los militares llevó al gran fracaso del programa, cuando en menos de 2 años se estaba trabajando con 1.200.000 familias, ya hacia los 2 millones a nivel nacional, y eso lamentablemente se frustró. ¿Qué sucede hoy en día? Que ya hoy es imposible que pueda el gobierno, en las condiciones económicas, políticas, sociales y culturales, retomar el programa de habilitación. Lo que les quede es seguir con el programa Mosca, el programa Avispa, los programitas puntuales que no llevan a resolver absolutamente nada. Ahora, algo debe haber quedado como experiencia de esa última iniciativa de habilitación de barrio, claro que sí. Porque ciertamente lo que usted sugiere es que este gobierno en particular está en una situación de imposibilidad de desarrollar un programa de habilitación. No, los costos de eso es imposible dentro de las condiciones financieras del país. Y en el futuro cercano, en el futuro se debe retomar el programa de habilitación de los barrios como prioridad urbanística y social en el país. Si el gobierno que venga, cualquiera que sea el gobierno, no le da la jerarquía social a los pobladores de los barrios y a sus necesidades de vivienda, equipamiento y servicios, que es lo más importante, esto no lleva a ningún lado. Porque vamos a abordar ese tema que es fundamental en el próximo segmento. ¿Cómo hacer en un próximo gobierno, en un gobierno de cambio, cómo hacer para abordar una iniciativa exitosa para habilitar los barrios y devolverle calidad de vida a la población de vastos sectores del país? Ya venimos. ¿Cómo no? Continuamos, amigos, con su programa Construye en País, hoy con el profesor y arquitecto Oscar Olinto Camacho como invitado, conversando sobre la necesidad urgente de desarrollar una iniciativa orientada a habilitar los sectores populares, los barrios, y devolver la calidad de vida a los venezolanos. Pero usted dejó en el segmento anterior, profesor Oscar Olinto, dejó una inquietud muy clara. O sea, decía, ese programa hoy con los costos es prácticamente imposible. Entonces, ¿cómo haría un gobierno de cambio que, reconociendo la necesidad de habilitar los espacios de la ciudad y revitalizar los espacios públicos, tenga que abordar una situación tan grave y tan seria como la que está viviendo hoy los barrios venezolanos? ¿Cómo desarrollar una iniciativa de este tipo hoy en Venezuela? Bueno, mire, todo está escrito, no hay que inventar nada nuevo. Yo le hablé del programa de estos 7 arquitectos coordinados por Leopoldo Martínez Olavarría en el año 47 en ese informe. Y en ese informe se decía que los barrios, les repito, no eran arrabales, que lo que requerían eran servicios, equipamiento e infraestructura, que la vivienda ellos la mejoraban, pero lo que ellos adolecían es de esas 3 grandes cosas. Es decir, ellos eran huérfanos de la acción del Estado en equipamiento, servicio e infraestructura. Era como hacer una vivienda progresiva en un ambiente urbanístico y de calidad ecológica ambiental muy mala. Para ir concluyendo algunos puntos, podríamos decir que el primer paso, inevitablemente, es dotar de servicios públicos eficientes y oportunos a esos sectores,
habilitar la infraestructura urbana ya existente. Ese sería el primer paso. Eso es lo que se empezó, lo que planteó esta gente, que después hizo el Banco Obrero con Bolívar y lo que comenzó Chávez con Josefina Baldó y Villanueva. Todo está escrito, ya hay experiencia, especialmente la última experiencia con el inicio de Chávez. No se puede seguir pensando como hizo Chávez, después de truncar ese programa tan bueno, empezar a construir viviendas en los barrios, ¿no? Y hacer programas proselitistas puntuales que no llevaron a nada. El problema de los barrios, el problema de los pobres en este país no es de vivienda. El problema de los pobres es de servicios, infraestructura, equipamiento, empleo, ingresos permanentes. Si usted le da esas 5 cosas y no la vivienda, usted puede estar seguro que ellos le hacen la vivienda mejor que la que nosotros le podemos hacer, pero dentro de un ambiente y una calidad urbanística máxima. Los incluye y no los está excluyendo. La gran exclusión social en este país se da en los barrios por la ausencia de equipamiento e infraestructura, accesibilidad, movilidad. Entonces esos son los problemas que hay que atacar después de este gobierno. De inmediato, darle la gran prioridad dentro de las restricciones de los recursos que vamos a tener enormemente en el país, darle una prioridad a atender los barrios bajo la visión de la dotación de equipamiento, infraestructura, servicio y accesibilidad. Y déjenlo que ellos hagan su vivienda, den la asistencia técnica y tal. Pero ellos saben, ellos son los constructores del otro sector de la ciudad. Correcto. ¿Quiénes nos construyen a nosotros? Ellos saben hacerlo mejor que cualquier otra. Entonces, déjenle a ellos lo que saben hacer, pero pero dótalos a ellos de lo que no pueden hacer. Y lo que no pueden hacer es lo que le estoy diciendo. Ese comentario suyo final, con relación a la capacidad constructiva que hay ya per se en el barrio, aunado a una severa limitación de recursos económicos, nos permite suponer que un factor clave del éxito de un programa de estos sea la organización comunitaria, la participación ciudadana, en función de un plan de autoconstrucción. ¿Cuál fue la experiencia en materia de autoconstrucción de esas últimas iniciativas, sobre todo la que dirigió la arquitecto Josefina Baldó? Es una pregunta muy interesante, porque esa experiencia, que a mi manera fue muy válida, aún no se ha evaluado y requiere una evaluación. Y una de las evaluaciones que hay que hacer es la parte de la gestión urbana en el barrio, la parte financiera, la parte gerencial, cómo se manejaron esos recursos. No es que esté poniendo en duda que los recursos se hayan manejado dolosamente, no. ¿Cuál fue realmente el éxito o fracaso o las trabas que tuvo ese programa desde el punto de vista de la participación comunitaria? Porque la participación comunitaria es fundamental, es vital. Hoy en día, sin la participación, y más en los barrios de las comunidades, cuesta elaborar programas. Claro. Pero también en Venezuela, esa participación comunitaria se ha partidizado mucho históricamente. Entonces, la participación la veo yo como: yo participo, tú participas, él participa, nosotros participamos, ellos deciden. ¿Quiénes son ellos? Primera pregunta. El gobierno. El gobierno, o pueden ser los grupos de poder dentro del barrio. Entonces, ellos tiene que tener una autonomía y una representatividad y una fuerza de control de sus proyectos para que tengan realmente expansión los programas y hayan efectos permanentemente de identificación y de emulación. Pareciera que la experiencia reciente con este gobierno con relación a la participación ciudadana ha sido tremendamente manipuladora, y lo que ha generado es una gran decepción, porque la gente al final, cuando se aborda la participación desde esa perspectiva que usted planteaba, yo participo, tú participas, él participa, pero ellos deciden, al final se siente manipulada, utilizada. Toda esa retórica del poder popular ha sido una maniobra política, claro, de carácter más bien populista. Entonces, le pregunto, el tema de la despartidización de un programa de habilitación de barrios termina siendo un factor clave. Tiene que ser un programa que radique en las organizaciones comunitarias y no en una, porque no puede haber una sola organización en los barrios. En la conjunción de las organizaciones comunitarias multipartidistas, multiideológicas, multipersonales,
llegar a esos grandes acuerdos en beneficio del barrio es posible por la solidaridad que existe. Lo que sí no va a tener éxito es que eso se maneje desde la visión de un partido político. En este caso el PSV, si llega el otro, el Partido Verde, el blanco, el rosado, el amarillo. Eso no tiene sentido. Hay que buscar la identidad y la pureza de la organización comunitaria. Si no, se vuelve a llegar a eso. Que en el caso de Chávez fue el peor caso, porque ahí era, yo participo, tú participas, él decide. Y eso fue así. Entonces, los pobres no se beneficiaron con los programas que se han podido beneficiar. Usted se imagina este país, aún con este gobierno, que hubieran continuado el programa de habilitación de hace 14 años. Oh, invencible hubiera sido. Claro, seguramente esa reflexión va a pasar como la evaluación del programa, que ya es muy tarde para evaluarlo. Ya es muy tarde. Entonces, ya es muy tarde para pero que el gobierno... no es tarde para el próximo programa. No es tarde para el próximo programa de habilitación, y de eso se trata. Precisamente queríamos compartir su valiosa experiencia con nuestra audiencia para pensando más en el futuro que en la realidad de hoy. Vamos a ir a un breve corte y al regreso abordamos otros temas que tienen que ver con la ciudad y la calidad de vida de los venezolanos. Ya venimos. Continuamos, amigos, con su programa Construyen País, con nuestro invitado, el arquitecto Oscar Olinto Camacho, profesor universitario y experto en materia de desarrollo urbano. Y con él hemos estado conversando sobre la necesidad urgente de desarrollar iniciativas orientadas a habilitar, desde el punto de vista urbano, los sectores populares, los barrios, y devolver la calidad de vida a una inmensa mayoría de venezolanos que vive hoy en los barrios en situación de pobreza. Y precisamente, arquitecto, usted nos estaba hablando de la necesidad de integrar, aunque el barrio forma parte de la ciudad, sí, se encuentra en situación de marginalidad, no desde el punto de vista despectivo, sino al margen de los servicios y de los beneficios de la ciudad formal. Entonces, un programa de rehabilitación de barrios tiene que tener, o de habilitación de barrios y de revitalización de los espacios públicos, tiene que tener como un elemento sustancial la integración del barrio con la ciudad formal. ¿De qué manera se produce eso desde el punto de vista real? Bueno, esa integración se da en función de lo que hablamos antes, a través de todos los equipamientos, servicios, infraestructura, vialidad, para poder lograr accesibilidad y movilidad con condiciones más o menos similares, donde esos sectores van creciendo y se van incorporando a las redes urbanas de la ciudad. Es decir, pasan a formar parte de las redes de agua, de electricidad, como cualquiera ciudadano, y no especialmente aislados y por estancos como se pican en los barrios, sino que la integración de ese sector con el otro sector, porque son dos grandes sectores que forman la ciudad, no son dos ciudades. Claro, pero fíjese usted, yo me refería a lo siguiente. Hay una parte que evidentemente tiene que articularse a partir del sistema de movilidad y sistema de servicios integrados, pero hay una parte que tiene que ver con el aspecto cultural, de la cultura de la ciudad como una unidad, de la identidad compartida, porque hay una identidad desde el punto de vista cultural del barrio y pareciera que hay una identidad totalmente distinta de la ciudad, y al fin y al cabo, aunque forman parte de un mismo ámbito urbano, son dos ciudades dentro de una misma ciudad. Entonces, el tema cultural, cómo administrar un proceso de cambio para integrar culturalmente dos sectores que están colindantes y que comparten en la cotidianidad buena parte de la vida. Bueno, eso primero que nada es eminentemente un tema político. ¿Político por qué? Porque es político de decisiones que se toman sobre determinados grupos de una sociedad y de acuerdo a esos términos políticos tendrá a favorecer a algunos y en detrimento de otros. Entonces, ¿qué sucede? Si el Estado sitúa a los pobres de la ciudad con la prioridad que requieren, ¿no?, como ciudadanos para lograr su ciudadanía, y la ciudadanía, entre otras cosas, está no solamente lo físico, sino también lo cultural, es esa incorporación de hacer ciudadanos dentro de la ciudad. Es decir, la política de espacios abiertos y públicos es una forma de integrar
ciudadanos, de integrarlos culturalmente, de integrarlos socialmente, de manera que los grandes espacios públicos puedan ser usados y utilizados tanto por el de más bajo ingreso como por el de más alto, porque son espacios de integración, lo dice, espacios de integración social, cultural. Todo va a depender de las políticas del Estado frente a ese importante tema que usted acaba de plantear. Si el Estado no le da prioridades a los habitantes de los barrios, nunca va a poder haber integración. Nunca va a poder haber integración. Porque yo estoy convencido que cada sociedad organiza su espacio de acuerdo a su naturaleza y contenido político, social y económico. Si la naturaleza y contenido político del Estado venezolano sigue manteniendo la marginalización de los pobres, porque no se han ocupado, a pesar de que el populismo dijo que se ocuparon de los pobres, los datos de pobreza de las últimas encuestas que se han hecho, la pobreza ha crecido enormemente. Chávez no se ocupó de los pobres. Chávez fue un gran comunicador que con su lenguaje arrasó a todos y los hipnotizó a los pobres, creyéndole creer que ellos eran los más valiosos. En nombre del pueblo se han cometido las mayores barbaridades, como en el nombre de Dios también se han cometido. Entonces, lo que usted dice, si no hay una prioridad en esta sociedad para hacer ciudadanía y crear con ello toda la parte de infraestructura, servicios, equipamiento, espacios públicos, que incorpore, que le den derecho a esos ciudadanos que lo tienen tanto como usted como yo, no va a haber posibilidades. Tiene que haber una intención y una convicción política de que voy a priorizar a los pobres antes que cualquiera. Nosotros queríamos tener este programa con usted porque yo he tenido siempre la absoluta convicción de que la lucha contra la pobreza no es solamente un problema económico, no se resuelve elevando la capacidad adquisitiva de los habitantes del barrio, no es solo un problema económico, es un problema urbano, es un problema cultural y es un problema político con P mayúscula, no político partidista ni es la politiquería, sino un problema de políticas públicas que tiene que reivindicar al pobre en la sociedad venezolana y no ser manipulado como ha sido hasta ahora. Yo creo que esa es la lucha que tenemos que dar para superar la pobreza y tener un cambio en Venezuela. Pero fíjese, arquitecto, nosotros hablando del barrio y de la necesaria articulación con la ciudad formal, hemos llegado a un punto fundamental y quiero aprovechar los últimos minutos para que usted me hable de la ciudad, de cómo ha evolucionado o involucionado la ciudad desde el punto de vista de la arquitectura y de sus espacios urbanos. Me refiero fundamentalmente a la ciudad de Caracas. Bueno, mire, evolución Caracas no ha tenido. Ha tenido una tremenda involución de lo que representaba Caracas dentro del contexto nacional, latinoamericano y mundial a lo que representamos hoy en día, que son los niveles de vergüenza más grandes que pueda tener un centro urbano a nivel mundial. No quiero hablar de los índices que todos conocemos, de delincuencia, seguridad, de inflación, tal. Es un agotamiento intencional, lo digo, porque tengo investigaciones sobre el discurso de Chávez y lo urbano, que el discurso de Chávez ha sido históricamente un discurso antiurbano. Empezó con todo lo que florecía en el campo, había que traerlo a la ciudad, ¿no? ¿Se acuerda lo que iba a sembrar en Parque Central? Hay que volver al campo, decreto de la ruralización de las ciudades, proceso irreversible que nadie lo podía pensar, pues Chávez hablaba de la ruralización de la ciudad. Tenían la entre y ceja de que se podía volver al campo, una ideología antiurbana, simplemente porque por esas deformidades de él con el capitalismo, de que Caracas fue el gran bastión del capitalismo, ¿no? Y como gran bastión del capitalismo hay que castigarla y se le crea la contraparte que es la ciudad socialista, que no ha sido ni ciudad ni socialista ni nada parecido a la vez. Esos son totalmente desviaciones ideológicas que comenzó con el presidente Chávez y que este señor presidente la mantiene como que si fuera la gran realidad futura. Profesor, lamentándolo mucho, se nos ha acabado el tiempo, pero nos ha quedado muchos temas en el tintero. A la orden, y lo vamos a comprometer aquí, frente a nuestras cámaras, con una próxima oportunidad para conversar sobre los temas de la ciudad, sobre los temas de arquitectura, que no hablamos de arquitectura, y eso es un tema que nos apasiona a ambos y que tiene absolutamente pertinencia hoy en la ciudad. Bueno, amigos, muchísimas gracias al profesor Oscar Olinto Camacho
por su presencia hoy en nuestro espacio, y con ustedes, amigos, será hasta una próxima oportunidad. En nombre de este servidor, su amigo de siempre, Richard Casanova, y de todo el equipo de Construyen País, pórtense bien, cuídense mucho y recuerden que se les quiere.